Queridos amigos, me es un gusto saludarlos y darles una calurosa bienvenida una vez más a nuestro canal de YouTube, Organismo Internacional de Naciones Aliadas. En este canal de YouTube, en el que hacemos esfuerzos grandes por defender la democracia y los derechos humanos, porque a veces no es fácil, pero en esa línea estamos, quisiera expresar, como ustedes se imaginarán por el título de este vídeo, en relación al asunto de que no aceptamos el término peyorativo, el término descalificador de apóstata, ¿no? Hay muchos testigos de Jehová que cuando visitan nuestro canal de YouTube, o inclusive el canal de YouTube de Teocracia Triunfante, dicen que somos apóstatas. No aceptamos ese calificativo tan denigrante por varios motivos fundamentales. En primer lugar, porque no corresponde con la realidad. Señores, el apóstata es aquella persona que enseña cosas, que actúa a sabiendas en contra de lo que enseña la Biblia. Y aún así afirma públicamente que se basa en ella. Es decir, que si yo soy una persona que públicamente digo que me gobierna la Biblia en mi vida, que yo me dejo llevar por lo que enseña la Biblia, que yo la aplico, y después mis enseñanzas son contrarias a la Biblia, estoy haciendo cosas que la Biblia condena, o incluso enseñando falsedades de la Biblia, cuando la Biblia enseña otra cosa, eso es apostasía. Que no tiene nada que ver con el concepto de apostasía que entienden los testigos de Jehová. Ellos piensan que eso se refiere a aquellas personas que hablan contra la organización. Contra la organización Watchtower de los testigos de Jehová. Que no es otra cosa que una organización religiosa que está caracterizada por el fanatismo, que está carcomida de pecados graves, donde hay muchas personas que llevan una doble moral, que es una organización corrompida y que podríamos incluso decir que en muchas ocasiones actúan como una organización criminal. Porque si yo me pusiera a hablar de lavado de activos que hace la organización Watchtower, que todas las contribuciones económicas que reciben no las declara ante los estados, que hay ahí lavado de dinero, dinero negro que entra, dinero sucio, dinero que no está legalizado, que no es contable, ellos lo lavan, lo hacen aparecer en cuentas bancarias como si eso fuera dinero lícito, cuando es dinero ilícito, porque no está fiscalizado. Eso se llama, señores, lavado de activos. Y eso es un delito en la mayoría de los países occidentales en los cuales vivimos. Así que, si fuera por decir que criticamos a una organización que actúa como una banda de criminales, por favor, ¿eso cómo se le puede calificar de apostasía? Eso sería más bien una actitud loable, el tener las agallas de defender la justicia frente a una dictadura religiosa tan prepotente que cree tener derecho a actuar con impunidad para hacer lo que le viene en gana. Eso es lo que es la organización Watchtower de los Testigos de Jehová, protegiendo a pedófilos, lavando activos, limpiando dinero que viene de fuentes totalmente desconocidas, estando involucrada en muchas empresas norteamericanas que financian narcotráfico, que financian armamento. La organización está metida en muchas cosas que ustedes, testigos de Jehová, desconocen. Entonces, pónganse a investigar antes de defender a capa y espada una organización que tiene una fachada religiosa, una fachada que es bonita, ¿no? Porque uno podría decir, uy, este es el pueblo de Dios, porque esa fachada es lo que aparenta, es la fachada que ustedes creen que existe, pero detrás de esa fachada es como Jesús dijo, una pared blanqueada y detrás que hay huesos de muerto, señores, huesos de muerto, podredumbre. Entonces eso es lo que hay en la organización. ¿Ustedes piensan que Dios puede aprobar que su organización esté protegiendo a pedófilos? ¿Eso cuándo se ha visto, señores? Entonces, no corresponde la definición de apostasía con el denunciar a una organización que es corrupta, que está cometiendo crímenes, que viola los derechos humanos. En este canal de YouTube hemos dado muchas pruebas de eso.
Entonces no nos cabe el calificativo de desprecio de apóstatas, no. Porque, señores, según la palabra de Dios, la Biblia, apostasía es el que va en contra de la Sagrada Escritura. Y aún así afirma que se basa en ella. ¿Quiénes hacen eso? Las iglesias católicas, ¿no? Las ortodoxas, las protestantes, muchas de esas iglesias que se llaman cristianas, que se dicen que están basándose en la Biblia, después hacen lo contrario. Esos son apóstatas. Pero no es la persona que está hablando contra una organización que está demostrado que comete graves violaciones a los derechos humanos, que perpetra crímenes de forma impune. Entonces eso no puede ser calificado como apostasía. Ustedes tienen que pensar una cosa que se les meta bien en la cabecita, ¿ya? Y es que los profetas del antiguo Israel, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Habacuc, cualquier cantidad de profetas que había en el antiguo Israel, lean la Biblia. Ellos no hablaban todo lo bonito del pueblo de Israel. Es que esta es la organización de Dios. Y entonces, cuidado, aquí nadie habla en contra del pueblo de Dios, que es el Israel de la antigüedad. No. ¿Qué hacían esos profetas? Lea la Biblia. Ellos denunciaban la corrupción del antiguo Israel, cómo ellos adoraban a los Baales, adoraban a dioses falsos, hacían pactos con naciones paganas, sacrificaban a sus hijos en el fuego ante dioses falsos. Toda la corrupción, toda la porquería que había en el antiguo Israel, ¿qué hacían los profetas enviados por Dios? Los denunciaba. Y los denunciaba con la ley de Moisés en la mano. Decían, señores, ¿qué dice aquí la palabra de Dios que Dios dio a Moisés? Aquí dice esto, esto y lo otro. Entonces, con esa palabra de Dios, esos profetas denunciaban la corrupción del antiguo Israel. ¿Y usted se atrevería a decir a esos profetas que eran unos apóstatas? No, no se podría atrever, porque esos profetas eran enviados por Dios. Entonces, claro, usted dirá, no, pero es que eran enviados por Dios, ellos tenían derecho a denunciar las corrupciones del antiguo Israel. Ustedes, o sea, nosotros, los que ya nos hemos salido de la organización Watchtower, no somos enviados por Dios, entonces no podemos denunciar la corrupción de la organización. Ese sería vuestro razonamiento, que os ha inculcado el cuerpo gobernante. Pero voy a demostrar que eso es falso. ¿Y cómo? Porque nosotros, o al menos particularmente quien habla, cuando tiene algo que decir contra la organización Watchtower de los Testigos de Jehová, también usa la palabra de Dios, la Biblia. Y yo digo, mira, lo que aquí dice la Biblia, la organización no cumple con esto. Entonces eso no se puede calificar de apostasía, porque la Biblia es inspirada por Dios, viene de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, yo no necesito que Dios me hable con una voz sobrenatural, me haga una zarza de fuego encendida o me convierta a palos en culebras. No necesito ese tipo de cosas. Con la palabra inspirada de Dios, la Biblia, puedo señalar cualquier corrupción de la organización Watchtower de los Testigos de Jehová. Y es una denuncia legítima, siempre y cuando esté en armonía con la Biblia. Entonces, señores, no cabe el término de apostasía. ¿Se da cuenta? No cabe el término de apostasía. Porque apóstata es el que va en contra de la Biblia. ¿O no me van a decir ustedes que ahora la organización Watchtower de los Testigos de Jehová está por encima de la Biblia? Eso ya sería el colmo. Eso ya sería el colmo de la desfachatez de ustedes. Testigos de Jehová fanáticos, que defienden a ultranza una dictadura, que viola los derechos humanos, que abusa del poder, que pisotea la Constitución, que es la Biblia, como le da la regalada gana, que hace tantísimos daños a tantas personas, que han arruinado la vida de miles de familias a lo largo de las décadas, de esta organización criminal, porque eso es lo que ustedes pertenecen. Ustedes pertenecen a una organización que es criminal, que comete graves violaciones a los derechos humanos. Ahora tengo otra cosa que decir, para que la gente pueda entender bien. En Teocracia Triunfante hemos defendido doctrinas bíblicas de los Testigos de Jehová. Doctrinas bíblicas, es decir, aquellas doctrinas que bajo mi forma de ver están basadas en la Biblia. Y ante la Biblia, ningún Testigo de Jehová fanático debería de decir nada. Pero jamás vamos a defender a la organización. Nunca he defendido a la organización, nunca. Como mucho he sido suave con ella. En Teocracia Triunfante he sido suave. Como mucho. Como mucho le he podido dar el beneficio de la duda en muchas cosas.
Pero ese beneficio de la duda cada día se queda más pequeño cuando van saliendo más y más escándalos de corrupción de esta organización que realmente es hipócrita. Pero ustedes, testigos de Jehová fanáticos, no quieren darse cuenta. Ustedes quieren hacer como el avestruz. Meten la cabecita bajo tierra y el resto del cuerpo gordo lo dejan al aire libre. Ustedes no quieren ver la realidad de la dictadura Watchtower. Ustedes dicen, no, a mí no me interesa que haya pedófilos, que haya ancianos que cometen pecados graves, que la organización esté haciendo lavado de activos. A mí no me interesa nada de eso. Yo la cabecita bajo tierra, porque bajo tierra yo veo paraíso, yo veo amor, yo veo todo, pero el cuerpo que está en la realidad, ahí sí no me interesa. Eso es lo que ustedes hacen. Y después vienen aquí a este canal, ¿no?, a faltar el respeto, diciendo que si yo soy un apóstata, que si Jehová me va a hacer pudrir la lengua, cualquier cantidad de diabladas aquí han soltado. Todo porque se enrabian de ver que el mito sobre el cual esta dictadura religiosa de los testigos de Jehová se construyó se está derrumbando. El mito de que ellos son el pueblo de Dios. No, señores, no son el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, la Biblia dice que lo conforme al resto ungido y la gran muchedumbre. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? Pues como dice la Biblia, los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido en ellas. Es decir, los que su conducta y su forma de pensar, o sea, su vida entera, la amoldan, la aplican a lo que Jesucristo hizo y enseñó. ¿Y cuántos testigos de Jehová hay así? Poquitos. Sí, los hay, porque los he conocido, pero poquitos. La mayoría son todos unos corruptos. Sobre todo la cúpula, el cuerpo gobernante, todas las sucursales. Yo he conocido a muchos betelitas y varios de ellos me han contado cosas espeluznantes, de cosas aberrantes que suceden allí, de amenazas, de groserías, de improperios, de violaciones, de homosexualidad, cualquier cantidad de cosas que ellos después critican, ellos hacen, a ocultas, sin que nadie los vea. Hombre, por favor. Entonces, cuidado con decir, tú eres apóstata, cuidado. Porque ese juicio lo dicta Dios, no usted, testigo de Jehová fanático. Usted no es quien para decir, tú eres apóstata. ¿Por qué? Porque critica uno a la organización corrupta y decrépita de la cual tú formas parte. Entonces también los profetas del pasado tendrían que ser calificados como apóstatas, porque Isaías criticó al pueblo de Israel, Jeremías también lo criticó, no hay nada más que ver cómo ellos describían las barbaridades que hacía el antiguo Israel. Entonces mejor arranca esas páginas de la Biblia, ¿no? Y no las mires, ¿no? Eso no lo puedes hacer porque la Biblia es inspirada. Entonces ya estarías realmente mal, eso no lo puedes hacer. Entonces no te queda más remedio que reconocer que aquellos profetas del pasado estaban en la razón, estaban en lo correcto, cuando ellos denunciaban las corrupciones y las porquerías del antiguo Israel. Pero claro, tu conciencia, manipulada por la dictadura Watchtower de los testigos de Jehová, te trata de calmar diciendo, es que bueno, eran profetas enviados por Dios, ellos sí podían denunciar. Ahora nosotros, los ex testigos, los que nos hemos salido de esa dictadura mafiosa y delincuencial de la Watchtower, no, nosotros somos apóstatas, ¿no? Esa es la forma infantil, pueril, de defenderse ante las pruebas innegables. Yo también he defendido a la organización durante muchos años de mi vida. Teocracia Triunfante es un ejemplo de ello. Y yo he defendido a ultranza la dictadura cuando yo creía en ella, porque yo no era consciente, hace ya varios años atrás, yo no era consciente de la doble moral de esta organización podrida. Y cuando sufrí en mis carnes la corrupción de esta dictadura, cuando me hicieron tanto daño, ahí tuve que abrir los ojos y darme cuenta de que estaba en un engaño. Y después cuando entraba a internet, que es la ventana hacia el mundo, y pude ver toda la porquería que salía de esta organización, por todas las clases de denuncias, de los escándalos que hoy la están hundiendo, entonces ahí ya pude comprender de que era indefendible defender a una organización tan corrupta y degenerada por Dios. Pero parece ser que usted, testigo de Jehová fanático, no tiene hijos, ¿verdad? Porque si usted tuviera hijos, pensaría en ellos cuando usted se entera del escándalo de pedofilia que ha ocurrido
en países como Australia, Estados Unidos, Inglaterra, donde ahí los pedófilos, protegidos por el cuerpo de ancianos, en muchas congregaciones, han abusado impunemente de muchos niños, entre los cuales podrían estar sus hijos. Y estos hijos han crecido con el tiempo y han tenido que denunciar porque les han quedado traumados esas violaciones, esos abusos asquerosos de esos degenerados. Y usted los defiende. Claro, como usted no le han abusado a su hijo, usted defiende a la dictadura Watchtower de los testigos de Jehová. Usted la defiende porque es el pueblo de Dios. Oye, también el antiguo Israel era el pueblo de Dios. Y ningún profeta defendía a ciegas al antiguo Israel. Decían lo bueno y lo malo. Y muchas veces hasta lo malo, más que lo bueno. Nada más que tiene que leer la Biblia. Lea, lea. Ah, claro, ya me olvidaba, ¿no? Los testigos de Jehová casi no leen la Biblia, nada más que puras atalayas. Lo que tienen que hacer es leer más la Biblia, señores. Es la palabra de Dios. No unas revistas chatarra que solamente tienen la fecha de caducidad hasta el día en que la estudian en la reunión. Después de ahí ya tienen que botar a la basura, porque de ahí ya la reemplaza otra revista que bien puede decir todo lo contrario de lo que decía la anterior. Entonces, señores, eso es lo que ustedes tienen que meditar. Que la Biblia, en la Biblia, la palabra inspirada por Dios, no son revistas que no son inspiradas, que tienen miles de contradicciones, que hoy dice una cosa, mañana dice otra. No. La Biblia, que durante siglos ha sido siempre la misma. ¿Qué dice ella? Hasta el propio Cristo denunció la corrupción que había en el antiguo Israel. Denunciaba a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Eso hacía Cristo. Jamás Cristo defendió a ultranza al pueblo de Israel. Es que en ninguna parte de la Biblia enseña eso. En ninguna parte de la Biblia Jesucristo dijo: aquí hay que defender a los judíos como dé lugar, porque estos son el pueblo de Dios. Y los fariseos que llevaban la delantera, oiga, cuidado, a esos no, son intocables. Porque recuerde que ellos eran pueblo de Dios hasta que Jesús murió y fue reemplazado el antiguo Israel con los cristianos ungidos a partir del Pentecostés, que fue 50 días después de la muerte de Cristo. Y Jesús nunca defendió ultranza al pueblo de Israel. Solamente él fue a recoger a la gente buena de corazón. Entonces el antiguo Israel estaba podrido. Hoy los testigos de Jehová, que también son pueblo de Dios, podrido. Entérese bien, testigo de Jehová fanático. Podrido. Y si te da cólera, si te da coraje, te fastidias y te aguantas, porque eres tú el culpable, el que estás tú en la dictadura, no yo. Yo y muchos más nos hemos salido de allí. Así que, señores, no aceptamos el término de apóstatas. No lo aceptamos porque no corresponde con la realidad. Ni corresponde con lo que enseña la Biblia, ni corresponde con lo que estamos haciendo. Aquí, gran parte de los suscriptores respetamos la Biblia. Aunque muchos no la compartan, la respetan. No andan imponiendo sus criterios a otros. En cambio, ustedes, testigos de Jehová fanáticos, ustedes quieren imponer por la fuerza. Y cuando no se les acepta sus abusivos imposiciones, ustedes amenazan con la expulsión, amenazan con destruir a familias enteras, dividiéndolas, enfrentándolas entre sí. Por favor, ustedes están en una dictadura y son parte de ella. Y cómplices además. Debería dedicarse la cara de vergüenza. Encima tener la desfachatez de ir por las calles, predicando, si ustedes son unos corruptos. Pero bueno, se lo dejo a su reflexión, si cabe en ustedes la reflexión. Porque cualquier cantidad de testigos de Jehová vienen a este canal a despotricar, a lanzar cualquier tipo de basofia, de insultos, de groserías. Es una barbaridad. No me den tanto trabajo, porque al final tengo que eliminar cualquier cantidad de comentarios chatarra que empiezan aquí a insultar, a decir barbaridades. Así que está claro de que no hay pruebas para que ustedes a nosotros nos acusen de apóstatas, porque por lo menos quien les habla ha demostrado que ha sabido defender doctrinas bíblicas que ningún canal de YouTube o casi ningún testigo de Jehová sabe ni incluso defender. Yo he defendido doctrinas como la de los 144.000, la resurrección, el paraíso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes hacen eso? No. Ustedes cuando van a predicar ni siquiera saben explicarse con la Biblia. Solo repiten como papagayos lo que la dictadura les enseña. Pero ustedes no razonan. Entonces, ¿quién es apóstata? Más bien son ustedes.
Ustedes ni siquiera entienden la Biblia. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿dónde estaban ustedes cuando yo estuve de precursor regular durante los años 2005, 2006, 2008 hasta el 2012, 2013? Que yo estuve de precursor. ¿Dónde estaban ustedes? Cuando yo serví de precursor regular, yo me mataba por la predicación. Y no solamente era cuestión de dejar revistas, hacía revisitas, conducía estudios bíblicos, enseñaba con la Biblia, estudiaba mucho. Y por eso Teocracia Triunfante es un ejemplo de ello. Yo nunca he necesitado agarrar una publicación de la Watchtower para hacer los vídeos que he hecho de la organización. De aquí, de mi propia cosecha lo he hecho. Porque yo me lo he fajado, yo me he fajado el trabajo y el estudio. Entonces ahí se ve el resultado. Ustedes hacen eso, ustedes estudian, ustedes se ponen a estudiar lo que les enseñan, ustedes estudian la Biblia, pues eso es lo que deberían de hacer, ¿no? Y no estar andando criticando ni lanzando cualquier cantidad de falsas acusaciones. Cuando después ustedes se les demuestra solito sus contradicciones. Y valgan verdades, cuando yo era precursor y me dedicaba a predicar duro, ¿qué hacían otros testigos de Jehová, ancianos de congregación? Se dedicaban a trabajar, a ganar plata, mientras yo predicaba en las calles. Así que nadie nos puede dar a nosotros lecciones de lo que implica verdaderamente ser un testigo de Jehová. Nadie me puede a mí dar lecciones, menos ustedes testigos de Jehová fanáticos. Porque como yo, el primero que he estado ahí, al pie del cañón. Bueno, no quiero seguir diciendo más cosas de este tipo. Espero que les haya hecho reflexionar este vídeo. Quiero mandarles un afectuoso saludo y será hasta la próxima.